Un grito de conquista. ¡Oh! Aleluya, hermano, lo gozamos y nos alegraremos en el Señor, porque Él es nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio en la tribulación. Amén. ¿Cuántos están cansados? ¿Cuántos vinieron a dejar sus cargas en Dios? Amén. Y se te renueva nuestra fuerza cada día, de día en día, de día en día. Amén. ¿Cuántos tienen su Biblia, hermano? Vamos a estar buscando en el libro de Salmo 89. Y son fuertes, hermano, todos los tienen. Saben que esta rumba, si aquí se sienta así, imagínense cuánto está en el cielo. Allá en el cielo tienen que estar los ángeles haciendo fiesta, porque son millones los que están a favor nuestro. Y el Señor se goza y se place de los hombres que se esfuerzan. Dice que esfuérzate y sé valiente. Porque así como estuve con Moisés, así como estuve con Josué, así como estuve con Caleb, así como estuve con el pueblo de Israel, así estaré contigo. ¿Y cuántos dicen amén? ¿Cuántos saben que ya Dios nos dio la victoria en este lugar? ¿Cuántos saben que el enemigo está a nuestros pies? Dice la palabra, voy a leer el capítulo 1 al versículo 4. Amén. Dice la palabra de Dios, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El pacto de David con Dios. La misericordia de Jehová cantaré perpetuamente. Gloria a Dios, gloria a Dios. Perpetuamente, de generación en generación, haré notoria tu fidelidad con mi boca, porque dije, para siempre será edificada misericordia en los cielos mismos afirmará tu verdad. Hice pacto con mi escogido y juré a David mi siervo, diciendo, para siempre confirmaré tu descendencia y edificaré tu trono por las generaciones. Aleluya. ¿Cuántos saben que Dios nos da esta promesa para nosotros? Miren esta palabra del versículo 4. Para siempre confirmaré tu descendencia. Esta palabra que Dios quiere que Dios acabe esta palabra esta noche. Para siempre confirmaré tu descendencia y edificaré tu trono por toda la generación. Esta palabra me impacta este versículo, porque esta vez la madre afligida que escuchan, pero yo tengo a decir que Dios tiene una promesa, como pronunció una promesa con David. Amén. Así mismo está pasando, porque este es un pueblo que se siente agradecido con Dios. Hay personas que quieren agradecer lo que Dios ha hecho en su vida, y del momento que nosotros despunimos nuestro corazón a apoyar esta campaña, nos hicimos creyendo de que Dios iba a hacer un milagro. A mí me gusta hablar de milagro porque yo soy un milagro de Dios. Ustedes son un milagro de Dios. Por eso me está pasando nuestro hermano, un pastor de los amigos de Jesús, un varón que en medio de lucha, prueba, dificultad, adversidad, ha sabido a quién le ha creído como lo que estamos aquí. Este varón viene del sector de Pedregal, nos apoya en el ministerio, varón esforzado, con un testimonio para la gloria y honra de Dios, varón Gil. Pasa adelante, varón. El Señor lo bendiga, hermano. ¿Cuántos saben que la misericordia de Dios son nuevas cada mañana? Cada día Dios tiene sus ojos puestos sobre cada uno de nosotros. Nosotros fuimos creados cada uno con un propósito. La Biblia dice que Dios nos escogió a nosotros desde el vientre de vuestra madre. ¿Verdad que sí? Somos salvos, ¿por qué? Por gracia. Porque Él predestinó que nosotros fuésemos salvos. Pero cuando nosotros venimos al Señor, muchas veces la mayor parte de las personas atravesamos por el valle de sufrimiento.
atravesamos por momentos difíciles en la vida. Y yo fui una de esas personas que también tuve bajo la potestad de las tinieblas, tuve también bajo la influencia de espíritu, sin darme cuenta, caí en ese estilo de vida en mi vida, y prácticamente desde mi niñez el enemigo quiso ensañarse con mi vida. Pero yo le doy la gloria a Dios porque en su misericordia y en su bondades Él nunca se apartó de mí. Yo soy el octavo de una familia compuesta de 9. Una familia donde mi padre nos abandonó cuando yo tenía 11 años. Yo crecí en un lugar disfuncional. Mi madre tenía que salir a laborar y nosotros quedábamos en la casa solos. Y eso creó en mí una atracción por las cosas del mundo. Empecé a tener amistades con jóvenes del mal vivir, y cuando menos acordé quedé involucrado en las drogas. De las drogas pasé al robo. Después del robo prácticamente el diablo fue llevándome en etapas hasta que cometí un homicidio. Ese homicidio a mí me llevó a las cárceles. Cuando estuve en la cárcel mi vida pendía de un hilo, porque habían los enemigos del familiar del muerto. Ellos conformaban una banda dentro de las cárceles y me querían matar. Pero cuando yo estaba ahí, yo le dije a mi esposa, mira, mi vida aquí corre peligro, tráeme un cuchillo. Mi esposa me llevó un cuchillo y yo empecé a depender de ese cuchillo. Pero en ese lapso que yo tuve detenido por el espacio de 38 meses, en una ocasión se me acerca un varón y me regala una Biblia. Y él me dice, el día que tengas problemas, busca de Dios, porque Él te va a dar la respuesta. Pero aún así, yo en la ignorancia, ahí en mi forma de pensar, yo confiaba más en el cuchillo que en la Biblia. Y en una ocasión, porque nosotros no debemos ignorar las maquinaciones del enemigo. El enemigo siempre está hablándole al oído. Yo tuve una discordia con un detenido, y el detenido ese día estaba repartiendo uvas porque era 24 de diciembre. Cuando está repartiendo uvas, viene la voz del enemigo y me dice, mátalo, mátalo. Y yo iba directamente donde yo tenía el cuchillo a buscarlo, pero también oí otra voz que me decía, no lo hagas, no lo hagas. Acuérdate de tu mujer, acuérdate de tus hijos. Si tú lo haces, no sales más. Al día siguiente había un viaje para Coiba. Si yo hubiese hecho caso a la voz del enemigo, a mí me hubieran mandado en ese viaje para Coiba y allá nadie me iba a salvar. Yo le hice caso a la voz que me decía, no lo hagas. Yo sin saber que era Dios que me estaba guardando, yo sin saber que era Dios que me estaba guiando, que estaba dirigiendo mi vida, yo le hice caso a la voz de Dios. Pero no me había convertido todavía. Y viene el tiempo en que tengo que ir para audiencia cuando tenía 37 meses comprando un cuchillo. Me trasladan de una cárcel hacia otra, y cuando me trasladan de una cárcel hacia otra, no podía llevar el cuchillo. Pero me acordé de la Biblia. Llevé la Biblia. Y cuando llevo la Biblia y voy entrando a la cárcel donde me habían trasladado, que era el Renacer, ahí estaban todos mis enemigos. Y ahí todos estaban juntos. Y yo cuando empecé a entrar, era como cuando Daniel entró en la fosa de los leones. Todas las miradas eran hacia mí. Todas las personas me miraban y yo sabía que podía venir en un momento un ataque de parte de ellos. Pero ¿saben qué? Yo le dije al policía cuando iba a entrar, ¿yo puedo entrar con la Biblia? Me dice, sí, entre. Al día siguiente llegan unos misioneros de Osana a predicar la palabra, y yo me acerco a una señora mayor y le digo, mire sierva, yo tengo este problema aquí están mis enemigos, aquí me quieren matar, y en la realidad yo siento que yo no voy a escaparme de ellos. Ella oró por mí, oró y
me dijo así: a partir de hoy, entra a esa iglesia donde se están congregando todos esos jóvenes, porque de ahí tú vas a sentir la protección de Dios en tu vida. Yo entré, y saben, para mi sorpresa, cuando yo entro a la iglesia, habían enemigos míos dentro de la iglesia, pero ¿saben qué? Todos gritaron unánime: bienvenido. Eso fue algo que me, aleluya, impactó y que tocó mi corazón. Cuando ellos empezaron a acercarse a mí, unos me abrazaban, unos me daban la mano, yo me sentí un poquito en confianza. Pero aún así, todavía venían los días en que yo tenía que ir a juicio. Cuando iba para juicio, yo sin saber que era una lectura, yo sin saber que era una oración, pero en mi desesperación y en el deseo de querer salir de esa cárcel, yo hablé con Dios y prácticamente reté a Dios y le dije: Señor, si es verdad que tú existes, yo quiero que tú me saques de aquí, yo quiero que tú me saques de esta cárcel. Yo voy a predicar tu palabra, pero yo quiero que tú me des la oportunidad de salir, porque allá afuera está mi esposa, allá afuera están mis hijos y me están esperando. El Señor puso en mi corazón que hiciera un ayuno de 3 días. Amado hermano, yo tomé ese reto y empecé el primer día del ayuno. Cuando estaba en el primer día de ayuno, en mi celda se metió un hechicero a leer cartas. Y cuando estaba leyendo cartas, yo quería sacarlo, pero no de la mejor manera. Quería entrar a trompar, a puñetes, porque ese era el estilo ahí en las cárceles. Y me fui a donde los cristianos, donde los hermanos mayores, ¿verdad?, en la fe. Y le dije: varones, en mi celda hay un hechicero tirando cartas. Y ellos me dijeron: varón, hay que combatirlo con la oración. Y yo, como no sabía orar, como no sabía qué era buscar un versículo en la Biblia, y le dije: bueno, vamos. Pero ninguno quiso ir. Pero ¿saben qué? Dios tenía un propósito. Dios me dijo en ese momento, oí la voz audible del Señor y me dijo así: anda y ve que esa es tu batalla. Yo: bueno, si tú me estás diciendo que vaya, yo voy a ir. En tu nombre yo voy a ir. Cuando yo entro a la celda y veo al hechicero tirando cartas, amado hermano, empiezo a orar y yo sentía como si hubiera estado en un baño sauna. Yo sudaba y me da por levantar la vista y el enemigo estaba tirando cartas. Pero el Señor me dice: anda y vea la palabra. El Señor me había dado la primera arma, que era el ayuno. Después me dio la espada, ¿verdad que sí? Y me dijo: anda y vea la palabra. Cuando yo voy a la palabra, yo abro la Biblia y me encuentro el regalo más grande de mi vida. El Salmo 20, que dice: oración pidiendo la victoria. Cuando yo abro, aleluya, y leo los 2 primeros versículos de ese salmo, yo veo que el enemigo sale huyendo. Cuando el enemigo salió huyendo, eso fue como si yo no hubiera tomado una píldora de crecimiento. La fe mía empezó a crecer, la confianza en el Señor empezó a establecerse. Empecé a confiar cada día más en el Señor. Pero todavía venía juicio. Estaba acusado de homicidio, secuestro, asalto. Tenía 5 testigos en contra, un fiscal, un abogado acusador. Y a través de eso el magistrado practicaba la santería. Así que yo iba prácticamente indefenso ante todos mis enemigos. Pero ¿saben qué? Llevaba el mejor de todos los abogados. Llevaba a Jesucristo el justo, al único que no ha perdido una batalla, el único que te dice: confía en mí, pon mis cargas en mí, porque yo voy aleluya, a vencer al enemigo. Cuando yo fui al juicio, se me acercaron los mismos hermanos y me dicen: no lleve la Biblia, porque a veces nosotros, hasta los propios hermanos, somos tropiezos de los hermanos. Me dijeron: no lleve la Biblia, porque si usted lleva la Biblia, usted va a venir condenado. Pero bueno, ¿saben qué? Si me condena, aquí Dios me va a enseñarme a predicar. Pero yo voy a ir con mi Biblia, porque yo sé en quién yo estoy confiando. Y yo fui a audiencia con mi Biblia. Cuando fui a audiencia con mi Biblia, me declaro confeso de homicidio, me declaro confeso de asalto,
En medio de la disertación de mi defensa, el magistrado mandó a ponerme las esposas. Prácticamente empezó a intimidarme. Pero cuando yo estoy exponiendo mi causa, yo veía que el jurado de conciencia empezaba a llorar. Y eso fue algo que a mí me fue llamando la atención. Y me di cuenta que era el Espíritu Santo que estaba hablando a través de mí. Y cuando, aleluya, yo me despido de esas personas, yo me despido con esto. Ustedes no son los que me van a juzgar a mí. Ustedes son un instrumento de Dios. Y Él me da a mí la victoria. Porque yo confesé mi pecado ante Él y ante ustedes los hombres, amado hermano. Y a la hora de dar el veredicto, a mí me declararon inocente de todas las cargas. Me declararon inocente de todos los cargos. ¿Y saben qué lo hizo? Jesucristo de Nazaret. Jesucristo dice en su palabra, aleluya, venid a mí todos los que estén trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Jesucristo dice en su palabra, y conoceréis la verdad. Y la verdad os hará. Yo exhorto a las personas, a los jóvenes que están atravesando por momentos y situaciones de droga, de alcohol, de prostitución, de adulterio, que vengan a Cristo. Porque a pesar de que hoy ustedes están en las calles, están presos, están muertos en sus delitos y pecados, Cristo lo ama